acá señor Patricio Oña, es funcionario del Ministerio de Ambiente y es parte del proyecto de investigación aquí del cráter, ¿no? Del volcán, de la reserva. Entonces le vamos a escuchar con mucha atención lo que nos va a decir. Muchas gracias. Gracias. Buenos días con todos. Como ya dijo, mi nombre es Patricio, soy guardaparque del área protegida. En las áreas protegidas se manejan por programas. Está el programa de administración, donde está el administrador. Programa Uso Público y Turismo, es el que justamente al momento que ingresaron, creo que el profe les dio una lista, entonces están registrados ahí. Hay el programa de control y vigilancia, que hay recorridos 11 recorridos dentro del área protegida y fuera del área protegida, los cuales justamente se hace para prevenir algunas actividades ilícitas, o especialmente también en verano para estar en este caso vigilando que no haya incendios forestales, porque es una zona de alto riesgo de incendios forestales. El programa en este caso que se llama el de educación ambiental, también el que justamente da a conocer a los visitantes la importancia de la conservación de los ecosistemas y de las áreas protegidas. Y cada programa tiene su coordinador. Yo en cambio soy el coordinador del programa de investigación y monitoreo de los recursos naturales. Entonces, cualquier pregunta que tengan relacionado a lo que es biología, estoy para contestarles si es que se requiere. Pero bueno, la Reserva Purulahua es una de las primeras áreas protegidas declaradas en tierra firme, luego del Parque Nacional Galápagos. En el año 66 se declara como Parque Nacional Pondoña el domo que está en el centro, que ya está a punto de desaparecer. Y si no me equivoco, igual es la primera área protegida en Sudamérica. Se lo declara como Parque Nacional Pondoña justamente para conservar, en este caso, ese monumento natural que tenemos ahí. Y también en ese entonces también se pone una estación de monitoreo en la parte alta, un lugar que se llama Moraspungo, porque es un volcán potencialmente activo. Luego ya les voy a hablar de eso. Luego en el 78 cambia de denominación a lo que es ahora Reserva Geobotánica Purulahua, geo por su geografía volcánica y botánica por su gran variedad de plantas. Antes, en tiempo de la colonización, todas las tierras que se puede ver desde aquí hacia adentro, lo que es ahora la reserva, 3.383 hectáreas, eran de los padres dominicos, los cuales justamente tenían una casa de hacienda que está a punto de colapsar en la parte baja y en este caso la gente de aquí de la comunidad lo que hacía es rentar las tierras a ellos o trabajar para ellos. Ustedes más que yo deben conocer que en el tiempo de la colonización las mejores tierras eran justamente de los militares o también de la Iglesia Católica. Y en este caso, como digo, los padres dominicos, más hacia el norte está otra hacienda, o que ya también ya no está totalmente completa, pero todavía está ahí, la hacienda de Nieblí de Monjas, era en cambio de las monjas. Y más hacia el noreste está la hacienda Nieblí de la compañía, que era de los de la compañía. Entonces, como pueden ver, toda esta zona era justamente que pertenecía a la Iglesia Católica. Bueno, adentrándonos al tema de lo que es la Reserva Botánica Purulahua, la parte más baja está a los 1.600 metros y la más alta está a 3.353 metros sobre el nivel del mar. Es una de las áreas protegidas relativamente pequeña en comparación al Parque Nacional Yasuní, que tiene más de 1 millón de hectáreas. Este es un lunar al lado de esa, ¿no? Entonces, pero es muy rica en biodiversidad, que luego ya les voy a comentar. Justamente su nombre viene hay en este caso dos versiones, una que quiere decir nube de agua, posiblemente por lo que podemos ver, ¿no? Justamente, pero yo en realidad no concuerdo mucho con eso, porque sí quiere decir en quichua, pero agua en quichua, ¿qué es? Yaco. ¿Qué dices tú? Yaco. Sí, es justamente yaco y no combina, ¿no? Pero hay otra que dicen que quiere decir
brujo que causa gran dolor en idioma safiquí. Para mí sí es un poquito más acertado, porque sí es un brujo que causa gran dolor y que seguirá causando, ¿no? Porque como les digo, es un volcán potencialmente activo. ¿Por qué brujo que causa gran dolor? Porque se dice que algunas de las culturas que vivían aquí alrededor se exterminaron por las múltiples erupciones. Yo he tenido la oportunidad de estar al sur del país, en Manabí. Hay una cultura que se llama Valdivia. En uno de sus murales dice que las cenizas del Pulagua llegaban hacia allá. Y al norte hasta el sur de Panamá. Entonces, como pueden ver, sí era un brujo que causaba gran dolor. Es un megavolcán en comparación con el Cotopaxi. Este es 5 veces más poderoso. Y tiene dos tipos de erupciones. Uno que es explosivo hacia afuera y otro que es implosivo hacia adentro. Y muchas de las personas dicen, ¿y dónde está el cráter? Todo lo que está adentro es el cráter, pero este volcán tiene una particularidad que puede erupcionar por donde sea. ¿Han escuchado del domo La Marca? No, son quiteños. ¿Algo? Sí, no. La Marca está en el escudo de Pichincha y el domo La Marca es el que está cerca de la mitad del mundo. Ese es justamente cuando el volcán estuvo en erupción y empezó a erupcionar por allá afuera. Entonces, como pueden ver, puede erupcionar por cualquier lugar. Su actividad volcánica está de 4.000, cada 4.000, 4.500 años, y la última erupción data de 2.000, 2.300 años. Entonces todavía tenemos tiempo como para salir corriendo, ¿no? Entonces, porque a veces cuando los turistas están adentro y dicen, ¿dónde está el cráter? Le digo, estamos dentro del cráter. Entonces se asusta y quiere salir corriendo. Diga, no, todavía hay tiempo. Les decía que hay una estación de monitoreo, entonces es potencialmente activo, o sea, todavía no está totalmente apagado. Algunos dicen que está apagado, pero no. Entonces, ¿y cómo sabemos que está justamente en actividad? Porque esta estación justamente lo que detecta es sismos, ¿no? Entonces, este volcán todavía se mueve. Tenemos algunos, bueno, el cráter es un cráter en forma de herradura. Como pueden ver, la parte de acá está cerrada y la parte de atrás está abierta. Por eso es que justamente no tenemos unas lagunas como son las del Quilotoa, el Cuicocha, que es unos volcanes algo parecidos a estos, pero este justamente no tiene esa característica, no tiene laguna en la parte del centro porque colapsó la parte de atrás. Y ese domo que vemos ahí al centro surgió después. ¿Sí saben qué es un domo? ¿No? Sí. Una estructura cerrada. ¿Perdón? Una estructura cerrada en forma de círculo. Sí puede ser, pero más es justamente de que un domo nace en la actividad volcánica, empieza a salir, pero ya sin mucha fuerza y se queda ahí petrificado. Esos son los domos. Y este de acá del centro, como les digo, en alguna época de su erupción no había, pero se formó ahí. Y son algunos los que se formaron, ¿no? Entonces, es por eso, porque a veces dicen, pero y sí hay como cuesta y sí debería haber laguna. Pero no hay, porque justamente todas las aguas se escurrieron y se fueron hacia atrás. Está el cañón del Río Blanco y de ahí muy cerca está el Guayabamba. Entonces, todo se fue allá. Eso en lo que se refiere a geografía volcánica. Lo importante de lo que me decía el profe es que quería que les hable algo de climatología. Como pueden ver, las nubes se forman acá. Está totalmente despejado, pero rato menos se cubrió. ¿Por qué ocurre eso? Porque justamente estamos en una zona de transición, que estamos en este caso en la cuenca del río Guayabamba, y también que ya más abajo conecta las Esmeraldas. Es por donde sale el aire caliente y más el aire frío de aquí de la sierra, se condensa y se produce la neblina. Entonces es por eso que justamente estamos así. Pero igual, solamente llega hasta muy cerca a la carretera principal, y ahí ocurre algo que en cambio nuevamente se regresa. Y por eso es que justamente la mitad del mundo es un valle seco, ¿no? Técnicamente está dentro de los ecosistemas
son valles semidesíduros interandinos del norte del país, ¿no? En este caso es la mitad del mundo. Y un poco para hablarles de la mitad del mundo es que justamente, y por qué los valles, más bien dicho, son secos, porque hay una Perfecto. cosa importante que hablan, en este caso los que manejan los ecosistemas y eso, que se llama sombra de lluvia, que es la sombra de lluvia, justamente, ustedes pueden ver acá, sale la neblina, choca las paredes, y cuando choquen las paredes se produce también la lluvia transversal, o sea, justamente choca allá, y aunque no lo crean, choca en esas paredes y sabe estar corriendo agua allá. No está lloviendo, pero corre agua, porque justamente choca y se queda la neblina vacía y pasa, y entonces como ya no tiene mucho peso, solamente el aire le regresa. Y es de los dos lados, tanto de la oriental y de la occidental, y es por eso que los valles son secos, ¿no? En este caso. Eso, y en temas de biológicos, y como les decía, geografía volcánica y botánica por su gran variedad de plantas. El doctor Carlos Cerón de la Universidad Central del Ecuador es el que ha hecho más investigaciones sobre plantas aquí en la reserva, de las cuales se han ido aumentando, ¿no? Por ejemplo, en el primer plan de manejo que se ha hecho en el área protegida, hace un poco más de 40 años, solamente habían registrado 192 especies de plantas. El doctor Cerón, el cual data en el plan de manejo del 2011, justamente ahí data de ya cerca de 1000 especies de plantas. De las que más sobresalen, la familia Asterácea, que son las chilcas, ¿qué más están? Las manzanillas, los girasoles, ese es un grupo bastante grande. La familia Bromeliaceae, la que está justamente en la parte de ahí, es una de las que también es una familia bastante grande, y una planta muy importante que sirve de alimento también para el oso de anteojos, y también al ser plantas que forman como una roseta y que son de tipo estanque, forman pequeños no ecosistemas, podría decir, pero que los cuales ahí pueden desarrollarse insectos, ranitas, incluso ya pueden encontrar serpientes en esas bromelias, ¿no? Los cuales son muy importantes para los ecosistemas. Tenemos también una gran variedad, en este caso de la familia Poaceae, que son los pastos, los bambús y todos esos, ¿no? Pero el grupo más grande es de las orquídeas. El doctor Cerón tiene un registro de 105 especies de orquídeas. Yo vengo trabajando aquí ya cerca de 13 años y mi fuerte son las orquídeas. Tenemos registrado ya 193 especies de orquídeas, ya un poco más de 80 especies de orquídeas, más de lo que el doctor Cerón tiene registrados. Y no es que le quiera hacer quedar mal al doctor Cerón, porque conozco su trayectoria y todo lo demás, pero igual el listado que él tiene, hay algunas que yo no encuentro. Y dice que justamente para el tema de la orquideología sí hay que, es muy especial, ¿no? Hay que ser especialista en el tema, y por ahí hay algunas que por alguna razón lo pusieron, que está dentro del rango altitudinal, pero todavía no. Pero bueno, yo empecé con ese listado y comparando, pero hasta el momento ya tengo, como les digo, 192 especies y ya registradas, y los registros para subir una nueva especie para el área protegida, lo que se hace es justamente un informe con las coordenadas, con la fotografía y todo lo que se ha hecho en el trayecto, ¿no? Y de ahí se presenta, en este caso, al administrador, porque si no, no podría tener este tipo de coordenadas. En lo que se refiere a mamíferos, hay algunos mamíferos muy importantes dentro del área protegida. En el plan de manejo del 2011 tenemos registrado
25 especies de mamíferos. Recientemente ya presentamos el nuevo plan de manejo del área protegida, o sea, el que ya está actualizado. Tenemos 46 especies de mamíferos, entonces podemos ver que hay un incremento de 21 especies más, lo cual es muy importante. Dentro de ellos están el mal llamado lobo de páramo. Ustedes conocen como lobo igual, ¿no? Sí. ¿Creen que es un lobo? No. Exactamente, es un zorro. Los lobos están en el hemisferio norte, tanto en América y en Europa. Entonces acá no hay en este caso lobos. Pero ¿por qué le llaman justamente lobo? Por su parentesco. Y es una especie muy importante dentro de los ecosistemas, ya que ayudan en este caso, se alimentan de pequeños roedores y ayudan a mantener las poblaciones, porque si no hubieran estos animalitos, los roedores se convertirían en una amenaza para los cultivos de aquí en la parte baja. Por ejemplo, casi generalmente hacen un monocultivo de maíz y los ratoncitos se acabarían, ¿no? Entonces por eso son muy importantes. Aparte de eso, justamente y nosotros le tenemos como una especie emblemática acá en el área protegida. Es un valor de conservación en el área protegida porque está en peligro de muchas formas, ¿no? Primeramente, bueno, dicen lobo, y su nombre científico es muy interesante. Se llama Pseudolopes culpaeus. Culpaeus viene de culpable. ¿Por qué? Se pierde el cuy, le culpan al lobo. Se pierde la gallina, le culpan al lobo. Y pasa que ha sido el vecino. Por eso es justamente muy importante el tema de saber qué es lo que puede hacer esto. Y también hay creencias con el lobo, por ejemplo, en las culturas andinas. Se dice que era bueno para hacer los negocios. Antes era mucho negocio, ¿no? No había dinero, lo que cambiaban vacas, justamente, sí, el trueque. Yo soy de una comunidad que se llama Yunguilla, y ahí decían que compraban zambos, con zambos compraban terrenos. O sea, qué raro, ¿no? Ahora que yo tengo una mata de zambos, que me den un terreno por 20 zambos, es interesante. Entonces, ¿qué es lo que decían? Que el lobo dicen que hace de abobar. Entonces le cortaban la cola y debajo del poncho dice que tenían moviéndoles. Y entonces que así le abobaba al otro y hacían los negocios, ¿no? Entonces, pero lo cual el pobre lobito seguro que se había sabido morir desangrado, ¿no? Porque luego le cortaban y luego lo soltaban. Entonces, por esa razón es que el lobito está, en este caso, el zorro andino está en peligro de extinción. Sí tenemos tiempo, porque tal vez estoy sin problema. Ya. Sí. Lo que me gustaría sobre las orquídeas es que les explique las adaptaciones fisiológicas que han hecho aquí. Ya, chévere. Las orquídeas son especies cosmopolitas, están en todo el mundo. Y justamente tienen unas adaptaciones muy importantes y son unas plantas muy, si se puede decir, desarrolladas. Han tenido buena parte de las adaptaciones. Primeramente, son flores, generalmente son flores hermafroditas, tienen los dos sexos a la vez. Las otras plantas tienen pistilo, estambre, estigma y polen en polvo. Las orquídeas, en cambio, evolucionaron y no tienen el polen en polvo, sino tienen más bien en paquetes. Y tienen 3 pétalos y 3 sépalos. Los 3 y un sépalo modificado llamado lengua o labelo. Este órgano es muy importante para el tema de supervivencia, porque justamente el labelo es como una plataforma de aterrizaje para la agente polinizador. A las otras plantas les ayuda el viento, la lluvia y desde luego muchos polinizadores, colibríes y todo lo demás, ¿no? Los colibríes son campeones para la polinización, pero para orquídeas no. En unos pocos géneros sí. ¿Por qué? Porque las orquídeas carecen de néctar. ¿Y por qué es muy importante el labelo? Como les decía, porque el polen está en paquetes, de 2 a 8 paquetes, dependiendo del género. Y es necesario que sea llevado de un lugar a otro. Al ser en paquetes, no es que le lleve el viento como las otras plantas y ¡pac! Le ponen
en el estigma, ¿no? Y justo algo que les olvidé comentarles es que todos los órganos de las otras plantas se fusionaron y se formó una parte que generalmente está en esta posición llamada columna. Entonces esa es la evolución en este caso de las orquídeas. Luego de la polinización viene la fructificación, tiene desde 50.000 y hasta millones de semillas en una sola cápsula. Podemos ver en esa planta ahí lila, morada, no sé, yo no sé mucho de colores. Esa es una orquídea, se llama Epidendrum quitensis de Quito. Y justamente ahí hay una cápsula, ahí tiene, como digo, de 50.000 y hasta millones de semillas. ¿Por qué nosotros somos muy ricos en orquideología en el Ecuador? Tenemos más de 4.200 especies de orquídeas, pero 1.700 están en alguna categoría de amenaza, lo cual justamente prende las alarmas, ¿no? Somos muy ricos en orquideología porque tenemos choque de viento y de neblina, lo que estamos viendo acá. Entonces, al ser las semillas muy diminutas con el viento, esta cápsula cuando está madura se abre, no totalmente, queda como así cerrada y queda huecos por ahí para que cuando pase el viento se pasa llevando y choque en las paredes, en los árboles, en las rocas, en los musgos y empieza ahí a germinar. Pero si es que hay miles de semillas, millones de semillas, ¿por qué no estamos cubiertos de orquídeas, no? La naturaleza es muy sabia. Solamente el 5% son viables de la germinación en estado natural, porque necesita de una, bueno, antes se llamaba simbiosis, ahora dice que tiene que parasitarse de un hongo, todavía no he estudiado eso, yo todavía me mantengo con una simbiosis, con un hongo llamado micorriza, y aquí el hongo es un agente descomponedor, está descomponiendo materia orgánica de cualquier lugar, y estas semillas que son muy milimétricas aprovechan este momento para poder germinar y luego crecer. Pero al momento que germinan, igual no todas llegan a su estado natural, en este caso todo su ciclo, ¿no? Porque mucha sequía se mueren, mucho invierno se mueren y también depredadores se alimentan, entonces por eso es que no tenemos tantas orquídeas, ¿no? Pero en sí especies tenemos una, como digo, gran cantidad. Aparte de eso, la mayoría son epífitas. ¿Saben qué es epífita? ¿No? Ya. Epífita viene del vocablo, bueno, todos los nombres científicos y todo lo científico viene del latín. Entonces, epi, sobre, y fito, planta, porque vive sobre los árboles pero sin causarles daño. Es lo contrario a parásita. La parásita, en cambio, se hospeda en el árbol o en cualquier planta y luego mueren los dos. ¿Por qué? Porque le absorbe toda la savia y luego muere. Entonces, cuando ¿van a bajar? No. Ah, ya. Es decir, cuando bajen van a ver parásitas. Bueno, entonces eso. Y también, como decía, son tan evolucionadas que justamente es una de las pocas plantas que pueden fotosintetizar por medio de las raíces. Cuando vean una orquídea en el ápice de las raíces es un color verdecito y por ahí puede hacer también fotosíntesis. Como pueden ver, al ser unas plantas epífitas aprovechan al máximo la luz solar justamente para poder hacer su alimento. De ahí, dentro de las orquídeas hay ecólogos que en realidad le estudian mucho porque hay mecanismos de polinización muy interesantes. Por ejemplo, hay un género que se llama Catasetum, que al momento que ingresa la abeja choca una especie de gatillo y le expulsa con fuerza el polen. Hay otras, en cambio, que sube el insecto del género Porroglossum, sube el insecto al labelo y el labelo tiene sensibilidad y se cierra. Y a esta, por ejemplo, les llamaban la orquídea carnívora porque pensaban que se alimentaba del insecto, pero no, solamente es un mecanismo de polinización. Y de ahí, como digo, hay muchos mecanismos de polinización y por eso, como digo, los ecologistas son felices cuando encuentran este tipo de especies. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema de orquideología. No, ya. Y otra, siendo reserva,
cómo está la relación campo-ciudad? O sea, ¿la agricultura está amenazando a la reserva? En realidad, al ser una área protegida bastante pequeña y tiene sus límites muy bien establecidos, entonces no tenemos mucho conflicto, pero sí tenemos problemas, especialmente en la época seca con los incendios. Pero justamente desde que nos ocurrió el incendio en el 2019-2020. ¿Quemas agrícolas? Quemó la parte de allá, sí es justamente una quemas agrícolas. Y también nace de que no, la gente no estaba capacitada o tenemos una ley que no es viable, ¿no? Por ejemplo, antes era totalmente prohibido quemar. Ahora, en cambio, el Ministerio del Ambiente está, en este caso, permitiendo quemar, pero es una quema controlada. Incluso se puede dar asistencia. Nosotros como guardaparques estamos continuamente capacitándonos para tema en este caso, de manejo integral del fuego, que se llama, pero también para combate de incendios, ¿no? Pero lo más importante es manejar, porque en muchos de los casos hay en otros países que ya trabajan en eso, ¿no? Con el manejo integral del fuego, porque al momento que por ejemplo, no les permitimos, empiezan a quemar en la noche y ahí es cuando se les va de las manos. Entonces, por eso es muy importante también saber esto. Estaba en lo biológico, en lo que se refiere a aves. Tenemos registrado cerca de 200 especies de aves. Las más importantes, por decir, no porque todas son importantes, pero las más representantes son, por ejemplo, la pava de monte, que es una especie en realidad que aquí, cuando estos árboles de pumamaquis que están ahí están en fructificación, salen las pavas allá. Las pavas son unas aves en realidad no muy llamativas, porque son como una gallina, y las gallinas conocemos todos, ¿no? Pero en cambio, dentro de lo que es estudio de ecosistemas, son muy importantes. Se dice que cuando estas aves están por aquí cercanas, quiere decir que el ecosistema está en un buen estado de conservación. Entonces sí, por eso, como digo, es muy importante. Tenemos una gran variedad de colibríes, y bueno, los colibríes, justamente como les decía, son muy buenos para el tema de polinización. En la parte baja tenemos en algunos lugares una lechuza que generalmente las lechuzas son nocturnas, pero estas son diurnas, y en compañía con otra ave que les llaman quilico, que es una ave pequeña, no más grande que una torcaza. Entonces estas ayudan igual al control de los pequeños roedores, ¿no? Adentro en la comunidad. Y más al norte, en los bosques más primarios, hay trogones, hay cerca también gallos de la peña, tucanes. Entonces sí hay una gran variedad de aves. Reptiles, no tenemos mucha información, pero recientemente sí hice una investigación. Tenemos un poco más de 20 especies de reptiles. Las más sobresalientes de acá es que se registraron 2 especies de ranitas de cristal. Una le registramos registró, más bien dicho, Santiago Ron de la Universidad Católica. Es una Nymphargus las gralarias, que es justamente una especie que se registró un poco más al occidente, en una reserva que se llama las Gradarias. Y nosotros decimos, por poco no fue pululahuensis, porque si es que hubiéramos hecho investigaciones acá unos años atrás, hubiéramos logrado registrar esta especie. Pero bueno, lo importante es que está acá, y también que está dentro de una reserva que está protegida, porque las otras reservas que son privadas, en algún momento pueden cambiar de idea y ya hacerle pastizal o cualquier otra cosa, ¿no? Algo que se me pasó también en el tema de
De mamíferos tenemos pumas, tenemos el oso de anteojos o el oso andino, una especie igual muy importante, ya que está en peligro de extinción aquí en nuestro país. Y bueno, a este oso de anteojos, cuando tenemos suerte, podemos ver en estas paredes. Y igual la reserva se ha convertido, desde mi punto de vista, un área de donde que vienen a nacer acá los osos, ¿no? Las osas vienen a tener sus crías acá. Yo trabajaba en la reserva Maquipucuna, que está más al noroccidente, y la dueña de ahí me decía que justamente allá le ven a las osas en un buen estado de gestación, ya avanzada, pero más casi rara vez veían con los osos muy pequeños, sino ya más bien ya con osesnos ya grandecitos. Entonces, en cambio acá sí hemos logrado, en este caso, tener avistamientos de osas con crías todos los años. El año que más hemos visto, si mal no estoy mal, en el 2020-2021 logramos registrar 3 osas con crías. 2 con 2 osas con cada una y otra con uno, o sea 5 osos nuevos más. Lo cual en realidad es se ve que las poblaciones están aumentando, pero también sí da mucho que pensar. A los que sabemos en este caso, o a los que estamos trabajando en conservación, sí preocupa bastante. ¿Por qué? Porque una osa para poder sobrevivir necesita 2.600 hectáreas. No, perdón, 1.600 hectáreas. Y son 5 osos más, entonces necesitamos cerca de 1.000 hectáreas. O sea, esta reserva no alcanzaría ni siquiera para los que ya están, ¿no? Entonces, por eso, como digo, es muy importante el tema de la conservación. Y algo interesante también de las ositas es que ellas pueden acelerar el parto o detener el parto. No es como en este caso nosotros los humanos a los 9 meses o 7 meses está bien, ¿no? Pero antes o intermedio está mal, pero los osos no pueden tener desde los 6 hasta los 8 meses y pueden tener sus crías en ese rango. Y ellos, ¿cómo hacen esto? Justamente primero encuentran un lugar específico como para poder sobrevivir, alimentación y todo lo demás, y ahí pueden tener sus crías. En lo que se refiere a los ecosistemas, tenemos 3 ecosistemas. Está el bosque montano siempre verde de la cordillera occidental de los Andes y bosque montano alto siempre verde de la cordillera occidental de los Andes. El primero también es, ¿no?, bosque siempre verde montano bajo la cordillera occidental de los Andes. Y el otro, muy pequeño por acá, igual que los valles de acá, es el bosque semideciduo de los valles interandinos del norte. Así se caracterizan en este caso los ecosistemas. Y bueno, pues ya pueden ver, justamente son unos ecosistemas muy ricos en biodiversidad, como dije, a pesar de ser un área protegida bastante pequeña, pero ahí tenemos los resultados y la importancia de la conservación, ¿no? Y justamente cuando ingresemos, por favor, tomar todas las precauciones del caso, no botar basura, no arrancar plantas, no hacer bulla y todo lo demás, porque estamos, como les digo, acá muy cerca, hay especies muy importantes. No sé si tienen alguna pregunta. Preguntas, jóvenes. Bueno. ¿Nos puede explicar? Iba a preguntar. Claro.